Muy bien, hermanos, Dios les bendiga. Gracias a Dios que estamos aquí en esta mañana. Amén. El Señor ha sido bueno. Por supuesto que sí. El Señor ha sido fiel. Gracias a Dios por ello. Nosotros espero que así sea, hermanos. Hoy, como les decía, hermanos, esta mañana, pues vamos a tener un examen sorpresa. ¿Se acordarán de los tiempos de la escuela? ¿Les agradaba escuchar eso de sus profesores? Yo sé que no, pero tenemos un maestro llamado Jesucristo, amén. Y hoy nos pone en examen y nos va a hacer un examen sorpresa. Nos va a hacer un examen sorpresa como iglesia. Y nos va a hacer un examen personalmente. Así que hoy vamos a aprender, hermanos, precisamente, y ustedes ya lo tienen en pantalla, precisamente el título de esta enseñanza se llama un autoexamen. Muy a tiempo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que el examen, conforme a las palabras de Jesucristo, usted se lo va a hacer. Solamente hay 3 calificaciones. Y usted al final, si es honesto con usted mismo y de verdad ama a su Salvador, el Señor Jesucristo, se va a contestar en ese autoexamen. Amén. Ahora, antes de iniciar, hermano, no quiero que nadie esté predispuesto. No quiero que nadie se desanime por la respuesta, si es que esté honesto en contestarse. No quiero que se desanime, todo lo contrario. El autoexamen, hermanos, llega muy a tiempo. Todo lo que hemos estado viendo, hermanos, que está sucediendo en el mundo entero, no es más que señales de los últimos tiempos, amén. Las guerras, las pestes, usted sabe, hermanos, está subiendo nuevamente el repunte de COVID. Así que no se me alarme, no se me espante, pero tome sus precauciones, como usted ya lo sabe. Ya sobra utilizar tiempo en lo que usted ya sabe que tiene que hacer, amén. Pero eso no lo exime de su responsabilidad cristiana, amén. Así que vemos las guerras, vemos las catástrofes, pero sobre todo, hermanos, estamos en plena persecución. Estamos viendo, hermanos, precisamente, se acaba de, ahora sí que autorizar la ley que va a impedir, hermanos, que toquemos a ciertos decibeles en las congregaciones. Los vecinos, si les molesta, con toda la ley van a venir a callarnos, a acusarnos y lo que proceda, ¿verdad? Y también en cuanto sigamos predicando el Evangelio de puerta en puerta, también ya va a estar penado. Lo vamos a seguir haciendo hasta que de plano ya no se pueda, pero van a seguir, hermanos, incluso hasta peligro para el pastor de cárcel por andar ahí enseñando la Biblia, porque ya va a empezar la persecución, hermanos. Así que ¿cómo anda usted en su relación con Cristo? Precisamente, hermanos, ese es el autoexamen que nos vamos a hacer en esta mañana. Todos puestos su atención en el versículo 16 de Apocalipsis 3. Apocalipsis 3, versículo 16. Palabras del propio Señor Jesucristo. Leo desde el versículo 15 para tener un contexto. Yo conozco tus obras. ¿Hay algo que el Señor no conozca de nosotros? Por supuesto que no. Que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Palabras fuertes que nos deben de hacer, hermanos, hacernos este autoexamen a conciencia, porque estamos en los tiempos finales y vamos a seguir avanzando para que vean, hermanos, lo que precisamente esta carta nos está diciendo. Esta carta, hermanos, está dirigida a la Odisea. La Odisea, hermanos, se traduce los derechos del pueblo. La Odisea se traduce los derechos del pueblo. ¿Y qué es lo que acabo de decir? Que el pueblo tiene sus derechos. Y eso lo estamos viendo en todos lados. Todo mundo exige sus derechos. Sus mismos hijos ya a usted le exigen sus derechos. En la escuela se exigen los derechos. Los grupos que andan aquí promocionando sus pensamientos, ideologías de género, exigen sus derechos. Pero el cristiano no los puede hacer. Amén. No puede exigir sus derechos de creer y tener una fe libre y predicar el Evangelio como nos fue mandado. Así que, hermanos, estamos en los últimos tiempos y espero que usted entienda dónde se encuentra usted, porque esta carta de la Odisea, hermanos, es la última, las últimas palabras, hermanos. La Biblia está cumplida y está hablada
desde Génesis hasta Apocalipsis 3, versículo 22. A partir del versículo 4, aún no se vive, no se ha llegado a ese tiempo. Así que estamos a punto de brincar al capítulo 4. ¿Por qué? Porque el Señor nos dice en el versículo 20, y todos nos lo sabemos de memoria: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿qué dice que va a hacer el Señor? Entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Este es un pasaje, hermanos, que se dirige a las iglesias, que erróneamente a veces se utiliza para evangelizar, pero no es el contexto. Se utiliza, hermanos, porque es la ubicación de Cristo y su actitud al final de la era de la iglesia. Hermanos, el tiempo de la gracia está por terminar. Y Cristo está, hermanos, como si fuera un pordiosero, tocando la puerta para que lo dejemos entrar a predicarnos su amor y su verdad. Porque lamentablemente en estos tiempos todo el mundo quiere sus derechos. Todo el mundo tiene su derecho y tienen a Cristo afuera de la iglesia. Y eso es algo lamentable. Pero gracias a Dios que nos permite tener esta enseñanza, porque este autoexamen llega muy a tiempo, hermanos. Porque si ese examen no te lo haces hoy, mañana puede ser demasiado tarde. ¿O acaso tienes la vida comprada? ¿La tienes garantizada? Nadie la tiene garantizada. Así que no sabes qué va a pasar el día de mañana. Así que, hermanos, esto es importante porque son palabras del propio Señor Jesucristo para la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea, hermanos, es un cuadro vivo de la condición espiritual de la iglesia. Así que, hermanos, ¿qué somos? Es la iglesia actual, es la iglesia de estos tiempos. Así que esto, hermanos, significa o representa la condición espiritual de la iglesia hoy en día. Esta carta nos enseña, hermanos, que esta carta está dirigida a la iglesia moderna, a la iglesia actualizada, porque está, hermanos, a un paso del arrebatamiento. Y representa la condición espiritual de una congregación, pero también representa la condición espiritual de una sola persona. Por eso el autoexamen va a ser como iglesia y va a ser como persona. Y se los vuelvo a repetir y las veces que sean necesarias. Hermanos, la salvación y la relación con Cristo es personal. No es matrimonial, no es familiar, es personal. Así que todos abiertos sus oídos porque es un examen. Amén. Así que recuérdense sus tiempos de la escuela. Yo sé que los muchachos no están muy contentos con ello, pero qué bueno, porque ellos están más fresquecitos en este tema de los exámenes sorpresa, ¿cierto? No se escucharon muy convencidos, pero bueno, ni modo, hermanos, así es esto. Esto, hermanos, Jesucristo, quien es la cabeza de la iglesia, conoce a la perfección la verdadera condición espiritual de su iglesia. Por eso dice: yo conozco todas tus obras. Y sobre este conocimiento, el Señor Jesucristo ha llegado a la conclusión de que la iglesia moderna, la iglesia actual, la que exige sus derechos, ni es ni fría, ni es caliente. Porque frío es alguien que franca y abiertamente rechaza todo lo que tiene que ver con Cristo Jesús. Alguien que todavía no ha sido transformado por el poder de su palabra y el Espíritu Santo. Y en su contraparte, caliente es alguien que tiene un celo profundo por la persona de Cristo y se manifiesta viviendo en santidad y obediencia, tratando de mostrar a Cristo en palabra y obra. Precisamente hablando de lo que el Señor está repudiando: yo conozco todas tus obras. Cuando Jesucristo dice: ojalá fueses frío o caliente, no está diciendo que Él acepta al frío tanto igual como al caliente. Lo que está diciendo, hermanos, cuando dice ojalá fueses frío o caliente, es que está hablando de una manera espiritual. Y lo está diciendo, hermanos, que es preferible que alguien sea frío. Porque alguien que es frío tiene cuando menos la esperanza de que algún día se caliente, que algún día vuelva a buscar de Cristo, o que conozca de Cristo,
o que vuelva a calentarse con el Evangelio. Así como nosotros, hermanos, lo experimentamos en el plano físico, cuando tenemos frío, ¿qué es lo que hacemos? Naturalmente buscamos abrigo, ¿verdad? Buscamos calentarnos, precisamente. Ahora, espiritualmente debe de suceder lo mismo. Si una persona está fría, es una persona que no le interesa nada la palabra de Dios. No le interesa congregarse, no le interesa leer la Biblia, no le interesa nada. Así que, hermano mío, usted no se engañe creyendo que la tal persona es salva. Es una persona fría. Simple y sencillamente no es salva. ¿Por qué? Porque está en la calidad de estado frío. Ahora, dice el Señor Jesucristo, es mejor frío que tibio. Porque el que está tibio cree que está bien. Pero eso es lo que vamos a aprender hoy. Así que es posible, hermanos, que una persona reconozca su frialdad espiritual y busque la calidez de la salvación en Cristo. Lo ideal, por supuesto, ¿verdad, hermanos?, es que la persona sea caliente, es decir, que tenga una vida espiritual fervorosa en Cristo y que muestre a Cristo en su diario vivir donde quiera que ande. No solamente los domingos o los jueves aquí en la iglesia, porque esta es la voluntad, hermanos, que tiene Dios para todo ser humano, que todo el ser humano sea salvo y que venga al conocimiento de la verdad. Eso es lo que quiere el Señor Jesucristo. Pero fíjense, hermanos, para comprender plenamente esta metáfora, debemos tener en cuenta el contexto histórico y geográfico de la ciudad de la Odisea. Así que la ciudad, hermanos, tenía una situación geográfica muy interesante. Y es lo que lleva al Señor Jesucristo darle esas palabras que no nos gusta oír, que le damos náuseas, porque eso es lo que está diciendo Jesús. Pero vamos a entender por qué utiliza esa frase tan fuerte para una iglesia que está en la Odisea. Primeramente, hermanos, tenemos que entender que la ciudad de la Odisea, hermanos, estaba entre dos ciudades, Hierápolis y Colosas. No sé si lo alcanzan a ver, creo que sí, ¿verdad? Ahí está, precisamente. La Odisea estaba en medio, hermanos. Ahora, Colosas, hermanos, era una ciudad donde el agua era fría y refrescante, porque se encontraba precisamente, hermanos, en las zonas altas. Aquí hay montañas todavía cubiertas de nieve. Y Hierápolis, hermanos, era todo lo contrario. Del otro lado había aguas termales. O sea, imagínense la situación. Ahora, había un río en medio de las dos ciudades que surtía a la Odisea el agua, pero no llegaba naturalmente, sino que tuvieron que construir una especie de, ¿cómo se llama lo que hay en Querétaro y en Morelia? Acueductos, gracias, hermano, para poder llevar el agua a la ciudad. Colosas, hermanos, el agua era fría y refrescante, porque venía de las montañas, de donde se deshielaba la nieve y llegaba muy fresca. Y Hierápolis, el agua era caliente, termal y tenía propiedades medicinales. La Odisea, hermanos, como hicieron el acueducto para que llegara el agua fría y llegara el agua caliente, se juntaba y ¿cómo creen que llegaba? Tibia. Siendo desagradable, siendo inútil, tanto para refrescar como para curar. Así que un autoexamen como iglesia y como creyente nos ayuda a entender precisamente, hermanos, lo que dice esta situación. ¿Por qué utilizó esa palabra, esa frase tan dura del Señor Jesucristo para los cristianos en la iglesia de la Odisea? Ahora, la Odisea, hermanos, era una iglesia rica, era una ciudad rica, era una ciudad próspera, una ciudad, hermanos, que iba en pos de economía para arriba, pero viendo y extendiendo lo espiritual. El contexto geográfico nos va a ayudar a entender nuestra situación actual como iglesia, para que vean qué importancia, hermanos, es el contexto geográfico. Primeramente, hermanos, ¿qué significa ser tibios en la Biblia? Espiritualmente hablando, hermanos, las palabras eres tibio y no frío ni caliente tenían este significado claro porque estaba relacionado con una práctica local a la que diariamente ellos convivían. Esta ciudad, la Odisea, estaban ubicados en el valle, como ya les expliqué, y la población sufría severas dificultades para tener suficiente agua.
A cierta distancia, hacia el sur, las montañas de Colosas, frías, bastante elevadas, el agua, hermanos, llegaba fresca, fría. Los habitantes de la Odisea construyeron el acueducto para bajar de esas aguas de las montañas y llegar a fría para su uso cotidiano en la ciudad. Cuando esa agua bajaba de la montaña era agua helada, pero cuando ya llegaba a la ciudad, al juntarse y por el recorrido natural, ya llegaba tibia. No es muy apetecible el agua tibia, ¿verdad? ¿A alguien le gusta el café tibio? No, o es caliente o es en frappé, ¿verdad? Ya se les antojó. La sopa tibia, las mamás sabrán mejor que vaca, la verdad. Los caldos, ¿qué tal? Pésimos, ¿verdad? Son desagradables. Entonces esto lo podemos nosotros aplicar a nuestra vida diaria, amén, en la comida que hacemos. Ahora, en el valle donde se une el otro río, hay una zona de aguas termales muy calientes que producen vapor. ¿Usted ha ido a sanarse a un vapor? Ahí echar todas las toxinas que ha consumido. Bueno, lo utilizaban como algo medicinal. Ahora, pues esa agua, hermanos, caliente, volvió al acueducto, iba perdiendo su calor, ya llegaba tibia. O sea, es exactamente lo mismo. Ahora, el problema, hermanos, es que como ellos tomaban agua tibia, les provocaba muchos malestares estomacales, dolores, y principalmente, ¿qué creen que les provocaba el agua tibia? Vómitos, náuseas. Así que por eso el Señor Jesucristo, conocedor de toda la creación y de toda obra, por eso les decía, ustedes saben muy bien lo que significa la tibieza, porque esa agua tibia que ustedes consumen a diario les provoca náuseas. Asimismo, a mí, la tibieza espiritual me provoca las mismas náuseas. Y con eso entendemos por qué el Señor Jesucristo utiliza esas frases. Es interesante estudiar la Biblia, ¿verdad? Porque así entendemos muchas frases que para nosotros nos pudieran ser así como, ay, no tienen sentido. ¿Cómo es posible que al Señor le dé asco a una persona? Pues no le da asco a la persona porque murió por él, pero sí le da asco a la tibieza espiritual. Vamos a entender precisamente eso, hermanos, porque es algo que no debe de existir en la iglesia actual. Amén. Porque precisamente está al final de Apocalipsis 3. Hermanos, esta agua le provocaba náuseas al pueblo, así que entendían muy bien. Y el dictamen del Señor Jesucristo es que esta iglesia era similar al agua que consumían. No era ni fría ni caliente. Y añadió, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y ya entendimos por qué utilizó esa frase. Ahora, espiritualmente hablando, viene la hora del examen. ¿Cómo sería una iglesia fría? Y ese examen como iglesia, todavía no se ponga ni se predisponga a que se le está echando una pedrada, porque no hay pedradas, hermanos. La iglesia no echa pedradas, el pastor no echa pedradas, es su conciencia, la que gracias a Dios le advierte, y eso debe de estar bien agradecido. No salir de la iglesia y decir, ay, el pastor se la pasó hablando de mí, ya me echó unas pedradas, ya está gordo, me cae. Yo lo sé, hermanos. Yo lo sé porque sé que cuando hablo fuerte, es más, se van sin despedirse de mí. Ya estoy acostumbrado a eso, hermanos. Pero ese es el punto. ¿Cómo sería una iglesia fría? Que usted entienda de quién es el problema. ¿Del pastor o de la persona? No, hermano, la persona, la iglesia. Ahora, ¿la iglesia de qué se compone? De creyentes y bautizados en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien. La iglesia fría tiene unas características que no han cambiado, hermanos, desde la Odisea hasta la fecha. 2000 años, hermanos, y las características siguen siendo las mismas. Una iglesia espiritualmente fría es una iglesia que ha negado todas las doctrinas fundamentales de la fe. Vayan respirando, vayan aliviándose. Que solo vive de formalidades. Es decir, que solamente está al pendiente de lo formal, de los rituales, de las liturgias, y no de lo importante. Donde las formas en cómo hagas las cosas son más importantes que el contenido mismo.
Es una iglesia, hermanos, que hace una abierta oposición a la palabra de Dios y al Evangelio de Jesucristo. Y en la actualidad existen corrientes de un frío liberalismo que se opone activamente al Evangelio del Señor Jesucristo. Es decir, hermanos, ustedes las conocen, iglesias que enseñan el Evangelio de la prosperidad, donde hacen campañas de sanación en estadios, y ahí va toda la gente. Totalmente, hermanos, opuestos a lo que el Señor Jesucristo mandó hacer. Amén. Que están más al pendiente de las formas. Si el pastor no utiliza la santa y la santa corbata y el santo saco, no tiene la unción del Espíritu Santo. Por eso me la puse hoy, para que no tenga ningún pretexto. Más a las formas que del contenido. Más a las liturgias. Es que debe de ser así, porque yo en mi otra iglesia hacían esto y aquello. Muy bien. ¿Y qué te generó? ¿Más convicción? ¿Más fe? ¿Ganas más almas? No, solo me gustaba más. ¿Entendemos? ¿Verdad? Es cuestión de gusto, no de doctrina. Y lo importante es la doctrina. Amén. Y es lo que estamos revisando. Porque esto es un examen como iglesia. Yo, hermanos, al estar haciendo ese estudio, pues descansé, ¿verdad? Me sentí aliviado, dije, gracias Señor, que nos tienes en una iglesia bautista, que nos tienes en una iglesia con sana doctrina, que no caemos en esas tonterías, que no danzamos, que no brincamos, que no alabamos como si se nos hubiera metido el espíritu chocarrero, yo qué sé, ¿verdad? Y gracias a Dios por ello, aunque a veces también exageramos en la seriedad, ¿verdad? Estamos cantando aquí, por eso nos llaman los bautristas, porque hermanos, estamos cantando, oye, es que es un himno, y casi le hacemos así, ¿verdad? No, hermanos. Es una identidad celestial. ¿Cómo creen que cantan los ángeles? ¿Como ustedes? Por supuesto que no, ¿verdad? Cantan con gozo y alegría. Estamos aquí cantando, ay, parece que estamos en un velorio, hermanos. No, hermanos, estamos enfrente de la persona de Jesucristo. Sí sabías, ¿verdad? Donde están 2 o 3 congregados, Él está aquí. Entonces, hermano, cántale con gozo. No estás ahí todo ahí, casi nada más falta que bosteces. El que se atreva a bostezar, lo voy a poner de pie, para que se le quite el sueño. Ahora, personal, descansamos como iglesia, ¿amén? Ahora vamos a lo personal. ¿Cómo sería el creyente o la persona en estado frío? La persona o creyente que se encuentra en el estado frío, que dice el Señor Jesús, y fíjense, dice, ojalá y estuvieras ahí. Es la que no distingue entre lo bueno ni lo malo. Son las personas que no han conocido a Dios, o tal vez lo han conocido, pero ya no sienten nada. Se alejaron de la iglesia, viven en pecado y no quieren salir de ahí. ¿Por qué? Porque para ellos ni es ni bueno ni es ni malo. O sea, ¿cómo se encuentran? En medio. O sea, tibios. Y es algo que no es agradable. Por eso el Señor Jesucristo le dice, ojalá y fueses frío. Pero fíjense, estos fríos, hermanos, ya no sienten nada, nada los toca, nada los mueve, siguen en su vida porque todo les estorba. Todo lo espiritual les estorba, todo lo espiritual les molesta. Por eso no vienen a ninguna reunión, no se esfuerzan por dejar el pecado, no se esfuerzan por mantener una separación correcta desde la primera lección de la salvación en sus 3 áreas: social, espiritual, que se les enseñó, ¿verdad? Y doctrinal principalmente. No saben mantener esa separación, por eso ya no les importa, no les interesa cambiar su estilo de vida, se sienten bien donde y cómo están, y a ellos no se les puede llamar cristianos. ¿Por qué? Hechos 11:26. Vamos al libro de los Hechos, fíjense, hermanos, hasta dónde. Vamos a recorrer en la historia, hermanos, Hechos. 2000 años atrás, el doctor Lucas, en sus investigaciones, llega a esta conclusión. Hechos 11:26. ¿Quién es un verdadero cristiano? Vean lo que dice. ¿Está ahí? Dice, y se congregaron ahí todo un año. ¿Con quién? Con la iglesia. Y enseñaron a mucha gente, discipularon o estar discipulado. Y a los discípulos se les llamó ¿cómo? Cristianos. Por primera vez. ¿Qué es un cristiano? Un discípulo.
ser discípulo, estarse congregando y enseñar a otros, salir a evangelizar. Eso es un discípulo, mantener una relación con el Señor. Así que si usted conoce a una persona que ni se quiere congregar, que pone cualquier pretexto para no venir, hermano, no es cristiano. Y no se le puede llamar hermano, porque no sabemos si lo es. Así que hay que tener mucho cuidado. Ahora vamos a la contraparte, la iglesia caliente. ¿Cómo es la iglesia caliente? Esta clase de iglesia es donde se encuentran a los creyentes con verdadero fervor espiritual. La palabra fervor se traduce como hervor. Vean qué interesante. Es una persona que hierve en pasión, no en emoción. Porque una persona emocionalmente hablando, eso no tipifica que sea ferviente en espíritu. Solamente se emociona. Su Dios es el vientre. Es decir, se emociona con un canto, con una predicación, con una conferencia y ya anda bien a gusto, pero no se involucran ni crece y no ha cruzado su Jordán. ¿Recuerdan el jueves? Esa frontera que usted mismo se pone, por eso no avanza espiritualmente, no quiere llegar al otro nivel porque sabe que del otro nivel hay guerra. Entonces se mantiene cómodo atrás del Jordán y por eso sigue en estado frío. Ahora, la iglesia caliente, hermanos, que sienten los cristianos una pasión espiritual por las cosas de Dios. Los creyentes de la iglesia en Éfeso, que están al principio de las 7 cartas a la Asia de aquellos tiempos, habían tenido esa clase de iglesia, una iglesia ferviente y entregada. Ahí mismo en Apocalipsis, hermano, usted lo puede leer en el capítulo 2 de Apocalipsis 2, versículos 3 y 4. Dice ahí: y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente, que se traduce con pasión, con fervor, por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primera obra. Aquí hay un problema con la iglesia de Éfeso, pero la iglesia de Éfeso cumplía con las características de una iglesia caliente. Fervor, como dice ahí, has tenido paciencia y has trabajado arduamente, con fervor, con pasión. Esos, hermanos, en los creyentes que el Señor Jesucristo tiene. Aunque sí había un reproche, porque habían dejado su primer amor, como cada carta, hermanos, es un estado espiritual de una iglesia o de una persona. Así que también usted puede estar en la carta de Éfeso, en la de Filipenses, en la de Romanos, en la que sea, pero también, hermanos, usted puede estar en la Odisea, que es lo más seguro, por las condiciones que vamos a encontrar. El Espíritu de Dios, hermanos, les había llevado a una oposición espiritual muy elevada en su relación personal con Cristo, pero no la estaban cuidando. Es posible que algunos de ustedes, pues ustedes tengan paciencia, estén trabajando, pero ya se les olvidó su primer amor. Y al olvidarse el primer amor, ya no hacen compasión. Y aquí viene lo difícil de aceptar, ¿verdad? No es una iglesia unida, no es una iglesia puntual, no es una iglesia entregada, ni mucho menos que se animen unos a otros. Ese es un examen como iglesia. ¿Cómo nos encontramos ahí? Creo que ahí sí tenemos tacha. Y usted lo debe de aceptar. Ahora, hermanos, el problema no es que lo acepte. El problema es que no va a hacer nada, ni va a salir de ese lugar, porque está cómodo ahí. Porque el que ha perdido su primer amor, tal vez no se enfrió, pero está tibio. Y eso es peor aún. Eso es lo peor que le pudiera pasar a un creyente. Ahora, ¿cómo es el cristiano en estado caliente? En estado caliente, espiritualmente hablando, consiste en, fíjense, hermanos, en el deseo de cuidar los intereses de Dios. ¿Cómo nos encontramos en esa área? Los intereses de Dios. ¿O solamente a usted le interesan sus propios intereses? Porque tal persona pone a Dios en primer lugar y sus intereses en último. Los cristianos en estado caliente se dejan guiar por el Espíritu
y no por la carne. Caminan, fíjense hermanos, caminan con sus pies sobre esta tierra, pero con los ojos puestos en el cielo, en Dios, porque quieren ser como Jesús. Efesios 4, versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de un varón perfecto. Esa es la meta de un cristiano en estado caliente, ser como Cristo. No ser el mejor cristiano de todos, no, hermanos, ser como Cristo. Y ustedes ya se les ha enseñado lo que significa ser como Cristo, una persona que sirve y obedece. Amén. Así que, hermanos, esta iglesia en la Odisea no podía ser considerada por el Señor como caliente, pero tampoco estaba fría, sencillamente era tibia. Hermanos, la iglesia de la Odisea representa a la iglesia actual y representa al cristiano de hoy. Por eso les digo, hermanos, el examen llega muy a tiempo, porque la Biblia, hermanos, se ha cumplido hasta el capítulo 3. El capítulo 4 aún no se vive, pero estamos, hermanos, a punto de brincar. ¿O por qué creen que del capítulo 3 sigue el versículo 4? Ay, pastor, porque es natural, hablando números. No, solo por eso, hermanos. Las palabras en el contexto. ¿Recuerdan cómo hicimos la lectura hoy? Pasamos del 3 al 4. Vamos a entender el por qué. Ahora, en estas condiciones extremas de fría o caliente, tenemos esa fe tibia. Ese es el problema. Al ver el panorama de las iglesias cristianas en la actualidad, tristemente tenemos que reconocer, hermanos, que muchas de ellas se han apartado de la fe, que es sencilla y valiente. Quizá, hermanos, también el cristiano se ha apartado y es tibio por indolencia o para evitar problemas o cuestionamientos de la sociedad que le rodea. Simplemente, hermanos, no les interesa. Y es evidente. Una persona tibia, hermanos, es evidente su tibieza espiritual. Todo lo hace a regañadientes, todo lo hace a fuerzas. No se congrega, o viene de vez en cuando, falta sin ningún problema. Es decir, cuando falta no le genera no le estoy diciendo, hermano, que no tenga usted derecho a vacacionar o a faltar cuando está enfermo o por una causa de trabajo. Siempre y cuando son 3 razones que el Señor permite faltar, nada más. Nada más. Pero si usted no le genera un incomodo, no le genera un dolor porque no se pudo congregar por cualquiera de las razones, hermano, pues usted está en estado tibio. Porque usted, si estuviera en estado caliente, aunque faltara por las razones que Dios le permite faltar, tendría que tener ese fervor, ese dolor, ese sentimiento de no me pude congregar, no pude saludar a mi hermano, mi hermana, no los vi, y voy a tener que esperar una semana más. Dolor. Eso es lo que le causaría a una persona. Así que usted empiece a hacer su autoexamen. No es un juicio, no es una crítica. Si usted es maduro, tómelo con madurez, porque no estamos haciendo exámenes a niños de primaria. Amén. Somos adultos y cabales. Amén. Eso espero. Así que, hermano, ahí está. Estas iglesias, hermanos, no quieren, o quizá incluso no pueden salir abiertamente en apoyo a la palabra de Dios, de las grandes doctrinas de la fe cristiana, porque pretenden e intentan llevar una trayectoria más o menos centrada en el camino, es decir, hermanos, sin llegar a ser demasiado liberal, pero tampoco demasiado fundamental, ¿verdad? O sea, medianitos. Nuestra sociedad, hermanos, tan democrática, respetuosa con la individualidad y el derecho de toda persona. Sin embargo, hermanos, esta sociedad, y usted lo ha vivido más de una vez con su propia familia, con sus compañeros de la escuela, del trabajo, se siente confrontada, desafiada y a veces hasta humillada cuando un cristiano se atreve a creer y a compartir su fe en Jesucristo. ¿No es así? ¿No les ha pasado? Estas palabras, hermanos, de advertencia del Señor nos debe a los creyentes sacudir hoy profundamente para hacernos ese autoexamen. Porque las serias palabras de evaluación de Jesucristo nos afectan en lo que decimos que creemos de Él. ¿Cómo nos verá Jesucristo, hermano? Si hoy estuviera Jesucristo aquí aplicando el examen, ¿cómo nos vería? Usted no me esté viendo a mí,
Yo soy igual de pecador que usted. Usted ve a Jesucristo, ¿cómo lo vería ustedes? ¿Tendríamos que oír las terribles palabras de sus labios? ¿Te vomitaré de mi boca? Y la respuesta lastimosamente tendría que ser que sí, en la mayoría de los casos. Pero hermanos, Jesús utiliza esta analogía para transmitir un mensaje claro a la iglesia. Habían perdido su propósito en la Odisea. Como tenían tanta riqueza, tanta prosperidad, se les olvidó lo más importante, la espiritualidad. Y hoy en día, hermanos, al cristiano de hoy le interesa más sus intereses, le interesa más hacerse rico, le interesa más tener éxito. Ahora, ¿el Señor está peleado con eso? No, pero no debe de ser tu prioridad. Tu prioridad debe de ser el Señor, porque para el Señor la prioridad fuiste tú. Por eso fue a la cruz por ti. ¿Qué haré por ti, Señor? ¿Qué haré? ¿Cómo te pagaré lo que has hecho por mí? Hoy lo cantamos. Así que entendamos, hermanos, que es un reto, es un autoexamen que lo tenemos que hacer, porque, hermanos, lamentablemente esto tendría que ser el veredicto final. Pero ¿cómo es la persona tibia? Vamos a lo importante, ¿verdad? ¿Cómo es la persona en estado tibio? La persona tibia es la que se interesa más por la carne y no por el espíritu. Es decir, la que satisface primeramente su carne antes que satisfacer el espíritu. Por eso esa persona no ora, no lee la Biblia, se conforma con los devocionales diarios. Con eso creí que ya leí la Biblia. No, hermano, eso solamente usted hágalo. Ahora entiende, y no fue por la cirugía, porque esta semana no le envié devocionales. Y gracias a Dios que no hubo cumpleaños. Porque hay, hermanos, cuando hay cumpleaños, pura carne, felicidades, felicidades, felicidades. Y cuando hay un devocional, 2, 3, amén, y ya. ¿Qué nos indica eso? Como iglesia, tibia. Como personas, tibias. Solo nos interesa más lo carnal, ¿verdad? Hacemos más importante el cumpleaños. Que el cumpleaños el día que usted nació. A ver, ¿usted se acuerda el día que usted nació espiritualmente hablando? Gracias a Dios por lo que sí lo tienen, pero la mayoría, hermanos, ni siquiera saben cuándo nacieron espiritualmente. Ahora, ¿esto es tan importante? No, hermanos, en realidad no. Pero aquí con eso tan simple y sencillo es ver cómo está nuestro estado espiritual. Así que estas personas, hermanos, los tibios, vean qué interesante, los tibios sufren porque saben lo que tienen que hacer, pero no lo hacen porque tienen su propia agenda. Qué interesante. La prioridad de las personas tibias no es Dios, sino su propio ego. Creen que pueden servir a Dios sin tener que rendir cuentas en áreas de sus vidas, principalmente los que tienen ministerios. Y una persona tibia, hermano, siempre está cabeceando en la iglesia. Siempre le dan sueño las cosas de Dios. ¿Por qué no están cabeceando así en el cine? ¿Por qué no están así durmiéndose en las series de Netflix o en las novelas? Estado espiritual, ¿verdad? Tibieza espiritual, no les interesan las cosas de Dios, porque los desmañanos a las 11 de la mañana. Fíjense, hermanos, qué tal. De hecho, quiero que sepa usted que nosotros somos de las iglesias que empiezan más tarde. La mayoría de las iglesias, hermanos, empiezan desde las 10. Y usted aún se atreve a llegar tarde a las 11 de la madrugada. Por ahí alguien una vez nos sugirió, pastor, ¿y por qué no lo hacemos a las 12 del día? Porque si lo hago a las 12 del día, también llega tarde. Así que no, y le dio un zapo. Y con el canto de la Biblia. Así que no, hermanos, si usted está pensando en sugerirme, váyalo borrando, porque lo único que va a recibir va a ser un zapo. No se le va a complacer, hermanos, la agenda es de Dios, no la pongo yo. La agenda es del Señor, amén. ¿A usted le interesa la agenda de Dios? Vea cómo está, hermanos. ¿Será por eso que usted nunca es puntual? ¿No le interesa congregarse con las mujeres? Piénselo. Piensa en su estado espiritual, porque hay un problema más serio del que usted imagina.
Por eso el Señor le dice, ojalá fueses frío. Pero vean, hermanos, ese tipo de personas son los que se les conoce como profesantes o simplemente simpatizantes. Así como cuando usted decía con mucho orgullo, yo soy católico. A ver, ¿cuántas veces iba a misa? ¿Comulgaba? ¿Daba su ofrenda? ¿Daba su diezmo? ¿Cooperaba para las fiestas patronales? ¿O solamente fue en el bautismo del hijo y cuando se casó? Solamente era un simpatizante, hermano, no se engañe, no era católico. Era católico por tradición, pero no pertenecía. Lo mismo pasa con los cristianos hoy en día, ¿verdad? Un cristiano verdadero está aquí, cada que se toca la trompeta. Sea jueves, sea sábado, sea domingo. Ahí está. Considera su estado. Muchos de estos hermanos no les gusta que se les llame la atención. Están incurriendo en algo antibíblico, y cuando se les llama la atención, ¡ay, me gritó bien fuerte! ¡Ay, me regañó! ¡Ay, me habló así! ¡Ay, me habló así! Tibios. Nos quejamos de la generación de hoy de niños de cristal, ¿verdad? Los adultos no están lejos, hermanos. De hecho, la iglesia tibia es una iglesia de adultos de cristal. Todo les lastima, todo les duele, todo les ofende. Considere ese estado. Así que el peor estado, hermanos, que uno pudiera estar, ni siquiera es el frío, fíjese, es el tibio. Porque Dios aborrece la tibieza a tal grado que le causa náuseas. Mucho cuidado, hermano. Mucho cuidado, porque estas personas, en realidad, a todas luces son los que dicen que son cristianos, pero no lo son. Se les conoce como simplemente calientacillas, y son los que muchos se ofenden, están cabeceando, cuestionan las cosas de la Biblia y ni siquiera leen la Biblia. Es lo más frustrante de todo. Sus vidas no muestran que Cristo está en ellos. A lo mejor no andan matando gente, ni robando, ni adulterando, pero viven para ellos mismos, mas no para quien murió y resucitó por ellos. Amén. Mateo 15, versículo 8 dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Es una iglesia tibia, un cristiano tibio. Timoteo da características, capítulo 3, segunda de Timoteo. Vayan a segunda de Timoteo, hermanos. Segunda carta de Timoteo, carta pastoral. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3. El apóstol le dice a Timoteo las características de los hombres al final de los tiempos. ¿Ya están ahí? Segunda Timoteo 3. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, o sea, homosexuales, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, los que no se congregan ni hablan de la palabra, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites de la carne más que de Dios. Tendrán apariencia, fíjense, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita. Claro, el apóstol, hermanos, son los que tienen un pie en la iglesia y un pie en el mundo. Son los que llegan más tarde y son los primeros que se van. Esos son los hermanos tibios. Los domingos se ponen el traje de cristiano para asistir al templo o el vestido, pero los otros días de la semana se visten como cualquier persona del mundo. Se ponen sus vestidos muy correctos para la iglesia, pero se cambian, se ponen la minifalda, el chorecito o los abominables leggings durante toda la semana. Es que ando más cómodo, pastor, más cómoda. Bueno, usted es cristiana solo los domingos o todos los días. Considere ese estado, porque son características. Y los hombres igual, ¿verdad? Si usted es un hombre que anda, le gusta andar enseñando los músculos y caminando como si vendiera sandías, considere eso, hermano. Considere eso. ¿Creen que así caminaría Cristo? ¿O los apóstoles? ¿Pablo? Por Dios, hermanos, o sea, considera a quién se quiere parecer. Hermanos, los cristianos tibios son los que siguen la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es su Dios? Satanás.
El espíritu que ahora, fíjense, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Toda desobediencia, hermanos, implica una tibieza espiritual. Desde que se levanta hasta que se duerme, usted considera eso espiritual. ¿Quién cree que narra mejor la característica de un cristiano tibio? Cristo. Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Usted puede rechazar lo que dice el apóstol Pablo, pero a ver, rechace lo que dice el Señor Jesucristo. Vamos a ver, Mateo 7, versículo 15. Y vean qué palabras, porque aquí abarca todo: pastores, iglesias, diáconos, mujeres, abarca de todo, profetas de hoy en día, apóstoles de hoy en día. Vean lo que les dice el Señor: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto, he aquí la advertencia, es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, el caliente. Muchos me dirán en aquel día: Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y en tu nombre nos congregamos, y en tu nombre hicimos esto. Entonces los declararé: nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Un tibio, hermano, es un hacedor de maldad. Porque vean las condiciones. Usted puede estar aquí creyendo que es algo, pero si no hace la voluntad de Dios y no mantiene una relación personal con Cristo, ahí está el problema. Y lo vamos a ver al final. Porque este tipo, hermanos, de personas lamentablemente abundan en las iglesias. Y le voy a dar una mala noticia: los tibios no son salvos. ¿Quién lo dice? Cristo. ¿Quién lo dijo? Pablo. Lo voy a decir Cristo en Apocalipsis 3. Los tibios no son salvos. Y esa es una tristeza. Por eso yo le decía, hermano, no es para que se desanime, es para que haga usted este examen. Dios odia la tibieza. Usted no puede estar aquí con la cabeza caliente y el cuerpo frío, ¿verdad? Porque eso no existe. ¿O sí? No se puede. Usted está a la mitad frío y a la mitad caliente. No se puede. Así que vea usted, hermanos, eso es lo que dice. La mejor descripción de un tibio lo da el propio Señor Jesucristo. Y vean lo que dice Tito capítulo 1, Tito capítulo 1, para que sigan viendo el contexto de la peligrosidad de ser una persona tibia. Tito, ¿están ahí en Tito? Versículo 16, por favor. Usted ya llegó, léalo por favor. Tito 1:16. Pero no creo que nadie llegó. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Gracias, hermano. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Es lo que les digo, hermanos. Usted es cristiano los domingos y los otros 6 días que habla un lenguaje soez y vulgar, se viste como cualquier mujer ramera de la calle. Muchas cosas, hermanos, que usted tiene que evitar. Ahora, hermanos, no quiero caer en un fundamentalismo, pero usted debe de saber cómo vestirse correctamente si es mujer y si es hombre también. ¿Cómo? No se vista como el mundo. Simple y sencillamente, ¿dónde está el problema? Usted puede ponerse, la verdad a mí me dan risa, hermanos, cuando yo era joven, ríase, digo, para aligerar un poquito el tema, yo iba a trabajar y utilizaba jeans de mezclilla porque son los más duraderos, y pues con el uso se desgastan y se rompen, y me moría. Ay, ya se me rompió mi pantalón, ay, se me dio mi pantalón, y para comprarlo, hermanos, hijos, tenía que trabajar toda una semana. Hoy en día, hermanos, venden esos pantalones rotos, que son más caros que los que no están rotos. No son ropa para una señorita, hermano.
ni mucho menos para una mujer madura. Si usted tiene, quémelos o véndalos, pero venderlo participa de las obras infructuosas de las tinieblas. Y el pastor, ahora ya me quiere controlar mi ropa. No, hermano. Si usted tiene el Espíritu, usted sabe cómo debe de vestir, ¿no? ¿Usted se viste para el Señor o se viste para el pastor? Entonces a mí no me tiene que dar cuentas, a quien le va a dar cuentas es al Señor. Yo qué me gano con hacer un fundamentalismo, decirle, hermana, usted no trae blusa, una blusa correcta, usted ¿por qué trae pantalón? Usted tiene el Espíritu, yo confío en el Espíritu, ¿y usted? Considere ese estado. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, reprobados en cuanto a toda buena obra. Este tipo de personas, hermanos, abundan en las iglesias, y no solo en esta, en todas, hermanos. Ese es el motivo para que el Señor los vomite de su boca. Este tipo de personas obviamente no son creyentes, no serán arrebatadas. Eso es lo más triste de la situación. A ver, los que se encargan de la tecnología ya no se dan cuenta, hermanos. Es una situación muy compleja, muy difícil, porque son cosas que lamentablemente están a la vista de todos, y es evidente quién es tibio. Bueno, hermanos, la condición física, bueno, siempre es el reflejo de la condición, ¿verdad? Pero lamentablemente, hermanos, y por cuestiones de tiempo, la Odisea era una ciudad próspera que se jactaba de su riqueza. Gracias, hermano. Te voy a pedir que me ayudes por ahí, por favor. Podemos ver aquí características de un tibio. Le hablan la palabra de Dios. No, lo dejaré para después. Tengo mucha vida para disfrutar. ¿Sí? Del otro lado de la esquina, ¿quién está? ¿Tienes la vida comprada? ¿Crees que puedes disfrutar la vida como a ti se te plazca porque eres muy joven? No, hermano. Ve, tú, papá, ¿crees que tú le puedes dar el permiso a tus hijas de ir a disfrutar, de disfrutar su juventud porque son jóvenes? Ve, hermano. ¿Sabe cuántas personas jóvenes se pierden en esta ciudad? Síganlos dejando disfrutar. Síganles dando permiso que se junten con los inconversos. ¿Sí? Pasamos a la siguiente, hermano, por favor. Los casi cristianos son los cristianos tibios. Así que si usted es un casi cristiano, está en un serio problema, hermanos. Porque como dice la carta de la Odisea, hermanos, como era próspera, no les interesaba a Dios. Ellos se sentían ricos y que no necesitaban de nada ni de nadie. ¿Y qué les dijo Cristo? ¿No sabes que tú eres un pobre, ciego, miserable y aparte estás desnudo? Porque confían en sus riquezas. El dinero, hermanos, atención, no daña la condición espiritual, no la daña. Jesús no los está llamando a la pobreza física. Jesús está atacando el hecho de que ellos habían enfocado tanto en las riquezas de este mundo que habían descuidado la riqueza espiritual, la que se encuentra en Dios, porque eso se encuentra en el versículo 18 de Apocalipsis 3. Y usted lo puede ver ahí, hermanos, versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. ¿Nos queda claro con la ropa? Y no solamente habla de eso. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Fíjense, hermanos, algo que tenía la iglesia, la ciudad de la Odisea, es que era una ciudad que vendía colirio. Y era famosa por el colirio que vendía, que incluso venían de otras ciudades a comprar colirio, por eso tenían prosperidad. Porque era tan bueno su colirio, que lo preparaban con las aguas termales, que curaban muchos problemas visuales. Ahora entienden por qué la palabra de Cristo también lo dice. Usa el colirio para que veas, pero el colirio del Señor. Esta es agua, hermanos. Y la Biblia dice que es la palabra viva y es como agua. ¿Qué le dijo a la samaritana del Señor? De esta agua bebe y nunca vas a tener sed. Y vivirás y saltarán ríos de vida eterna. Así que, palabras descabelladas del Señor Jesucristo, no, hermanos, todo tiene una razón de ser.
Y es tan interesante, hermanos, que de verdad esto nos debería generar un hambre, una sed por seguir estudiando y conociendo la palabra. Aquí está otra, hermano, gracias. Aquí otra vez Santiago nos vuelve a decir, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios lo creen, pero ellos tiemblan. ¿Y tú? Hermanos, vean ahí, no es lo mismo creer en Dios que obedecer a Dios. Los tibios creen en Dios, pero dice, no solo es creer, hermanos, es creer y obedecer. Considere usted ese estado. Pasamos a la siguiente, por favor. Aquí no podemos estar con un pie afuera y un pie adentro, ¿verdad? Un día en el redil del Señor y en otro donde está Satanás buscando cómo devorarme. Usted lo puede ver, son sencillas fotos que encontré por ahí, pero reflejan, ¿verdad, hermanos?, la condición espiritual. Pasamos a la siguiente, por favor. Aquí está. El cristiano caliente, ¿qué es lo que hace? No tiene color. Ven, ahí está. No tiene nacionalidad. Tiene una sola nacionalidad en este mundo, es la celestial. No se fija en el dinero, en el color, ni en la cultura. El evangelismo, hermanos, debe de ser global. Amén. Y hay veces, hermano, que hay lamentablemente iglesias que de este lado están los ricos, de aquí están los más o menos, y hasta allá atrás, pobrecitos, ¿verdad?, los pobres. Ahí se están. No voy a hacer que nos peguen los piojos. A lo que Santiago también repudia, ¿verdad? Muchas iglesias, hermanos, se encargan solamente de querer evangelizar personas de su mismo nivel socioeconómico. ¿Creen que eso hizo Jesús? ¿O por qué creen que primero fue por un pescador? ¿Por qué no fue por un político? Porque a Dios no le interesa eso. ¿Ahora utilizó un político? Claro. ¿A quién creen que era? Simón. Simón era un político, ¿lo sabe usted? Ya lo sabe. Utilizó también, hermanos, a la persona más odiada en aquellos tiempos, a un traidor llamado Mateo, que era el recaudador de impuestos. Así que, hermanos, al Señor no le interesa eso. Hermanos, aquí no vamos a ver la imagen que mejor encontré. No hay color, no hay cultura, no hay nacionalidad. Solamente, ¿qué tienen en su mano? La Biblia. Es lo único que importa. ¿Qué es lo que hace un cristiano tibio? Discriminación. Ay, yo por esta calle no. Ay, esta casa se ve, no. Cuidado, hermanos. Cuidado. Usted va con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo todo es testigo de lo que usted hace y dice. Mucho cuidado, hermanos. Pasamos a la siguiente, por favor. Ahora sí, hagamos un examen, hermanos. La pregunta del millón, el examen. Como iglesia, hermanos, honestamente creo que estamos en un 8. Pero ahora viene la personal. Usted, hermano, no quiero que levante su mano. No quiero que conteste a nadie, ni que le esté preguntando al de su lado. Ay, no, hermano, sea usted respetuoso. Esto es personal. Contéstese usted mismo. No, usted, mamá, no voltee a ver a su hijo, ni a su hija. Es personal. Mamá, no le pida permiso, hijo, no le pida permiso a su mamá de cómo debe de contestar. ¿Cuál es su estado espiritual en estos momentos? ¿Eres frío? ¿Eres tibio? ¿O eres caliente? Usted ya conoce las características. Usted ha vivido las características. Usted ha sufrido las características. Usted mismo véase. Usted mismo respóndase. El Señor Jesucristo es el del examen, es el del veredicto, pero no lo quiere, hermano, atacar, no lo quiere enjuiciar, no lo quiere avergonzar, lo quiere amar, lo quiere rescatar. Por eso Él está en la puerta. ¿Usted sigue dejando a Cristo en la puerta de su casa? ¿La sigue dejando allá afuera? ¿En su casa se habla de Cristo? ¿O en su casa está prohibido hablar de la palabra? Usted considere. Pues Él está allá a la puerta, hermanos. Dice el versículo 21, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Pasamos a la siguiente, ¿no? Aquí está, hermanos. Si usted es frío, acepte a Jesús. O si conoce una persona,
Presente la gran salvación. Acepte a Jesús, entréguese por completamente a Él y déjelo transformar su vida y sobre todo su eternidad. Si usted es tibio, ¿qué dice ahí la palabra? Por eso dice el versículo 20, si alguien oye mi voz, escuche su voz, arrepiéntase y pídale perdón. Ahora, si es caliente, hermano, gloria a Dios, sigue así, será digno de sentarse, que dice el versículo 21, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, y por supuesto, ni los fríos ni los tibios lo harán, solamente ¿quiénes? Los calientes, los victoriosos. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en mi trono. Así que ahí está el autoexamen. Yo no traigo la pluma, hermano, la pluma la trae usted. Usted califíquese, el veredicto lo tiene Jesús, pero usted califíquese. No importa el tiempo que lleve en el cristianismo, no importa usted de dónde venga, no importa si tiene usted una semana, si usted tiene 10 años con nosotros, considere su estado espiritual actual. Ahora, pasamos a la siguiente, la advertencia final, versículo 22. ¿Están allí? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué es la advertencia final? ¿Por qué es el autoexamen, como se llamó el título de esta enseñanza, muy a tiempo? Porque sigue el versículo 4, el capítulo 4, perdón. ¿Qué dice Apocalipsis 4:1? Oí la voz como de trompeta. ¿Qué significa eso? El arrebatamiento. Sube acá. El Señor llama a los escogidos. Y vean lo que dice el versículo 2. Y al instante estaban en el Espíritu. En un abrir y cerrar de ojos, dice la Biblia, Tesalonicenses 4, Corintios 15. Nos hablan del arrebatamiento. Y vi ahí a uno sentado. Seguimos con la siguiente. Aquí está, hermanos, la trompeta. Capítulo 4, hermanos, después de esto, fíjense, dice el apóstol Juan, después de esto, o sea, después de la tibieza de la iglesia de la Odisea, de la iglesia moderna, de la iglesia del 2024, viene y se suena la trompeta. Viene el arrebatamiento. Y después, ¿qué sigue, hermanos? Vean, hermanos, me causó gracia, pero vean, cuando casi te vas en el rapto porque casi eras cristiano, dice la Biblia. ¿Eso va a suceder? Por supuesto que no. Es un cristiano tibio que no se puede ir a la mitad, ¿verdad? Espero que le esté causando risa, pero que también le haga entender que esto no va a suceder, hermano. Una persona muy allegada a mí me decía que cuando se escucha la trompeta se va a agarrar de mis pies para irse conmigo. ¿Y sabe qué le dije? Ni siquiera vas a oír la trompeta. Porque la trompeta solo van a escuchar los calientes, los hijos de Dios. Y ya nada más se mordió los labios. ¿Qué pasa después de esto, hermanos, del arrebatamiento? ¿Qué sigue? El capítulo 5. ¿Y qué hay en el capítulo 5? La deliberación del que Cristo va a abrir los sellos. Después, ¿qué sigue del capítulo 5? El capítulo 6. La apertura de los sellos. ¿Sí? ¿Qué vienen aquí? La están teniendo bien el hermano, muy bien. Los 4 jinetes del Apocalipsis. 4 sellos, 4 jinetes. ¿Qué significa eso? La gran tribulación. Adelante. Ahí está. Destrucción. Qué curioso que hoy en día, hermanos, esto está sucediendo ya, ¿verdad? Terremotos, fuegos, incendios en todos lados, tormentas increíbles como la que estamos pasando, tsunamis en todos lados, volcanes haciendo erupción. ¿Qué creen que significa eso? La tierra, hermanos, clamando con dolores de parto, Romanos, porque Cristo se acerca. Vean, hermanos, versículo capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9 de Apocalipsis. La destrucción. ¿Vale la pena ser tibio? Vean, considérenlo. Seguimos. Esto que usted vea diga, ay, eso se ve muy hollywoodesco.
Sí, hermano, pero es la realidad. Ahora, algo más escalofriante. Todo esto que usted dio, si a usted le parece algo tremendo, la Biblia dice que solamente es sombra de lo que va a venir ese día. Usted hoy ve huracanes categoría 5. En ese tiempo la Biblia dice que va a haber huracanes categoría 7. ¿Cómo van a llegar? Lucas no lo narra. La Biblia dice, hermanos, que van a caer estas cosas del cielo. Y en especial uno que va a abrir las puertas del infierno. ¿Vale la pena ser tibio? Considere ese estado. No es bueno, porque los tibios van a vivir esto, igual que los fríos. Pasamos a la siguiente. La buena noticia. Aún los lugares no se han dado. Aún no estamos en la gran tribulación. Respire, sienta alivio, pero usted considere el estado, hermanos. Dice la Biblia que al buen siervo se le va a llamar buen siervo y fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Aquí, hermanos, es donde está. Aquí lo podemos ver, vestiduras blancas, sin ningún daño en sus cuerpos, nada que duela, no habrá muertes. Ahí está, hermanos, lo que nos espera. Pero usted tiene que considerar el estado. Pasamos la última, si es que hay, si no, ya ahí quedamos. ¿Es la última, verdad? Ahí es la última. Gracias, hermano, gracias por su apoyo. Pero, hermanos, quiero terminar diciéndoles esto. Dice la Biblia que el Señor hará que te sientes en el trono con Él, pero para ello debes de vencer tu tibieza. Considera cómo es tu relación con el Señor Jesús. Considera cómo es tu relación con la iglesia misma, porque de la misma manera en que te relacionas con tu iglesia, es el mismo parámetro que debes de utilizar cómo te relacionas con Jesús. ¿Por qué? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Amén. Amén. O sea, de la manera en que tú amas a tu iglesia, es el mismo parámetro con el que dices amar a Jesús. Por eso, ese es el punto de que con su boca lo alaban, pero con sus hechos lo niegan. Y eso es lo más importante de todo. Lo que hagas dentro de la iglesia es lo que te demuestra a ti tu estado espiritual. Ese es el punto. Y eso es donde lo quería llevar, hermanos, porque la verdadera riqueza, hermanos, se encuentra en el cielo, no en esta tierra. La verdadera riqueza se encuentra con Jesús. Y la advertencia final, hermanos, es que el que tiene oídos para oír, que oiga. Y que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Porque después de este capítulo 4 viene el arrebatamiento. Hermanos, se acabó el tiempo. ¿Usted qué sabe si mañana suena la trompeta? ¿Usted qué sabe, hermanos, si la siguiente semana? ¿Usted qué sabe si el siguiente mes? ¿Usted qué sabe si el siguiente año? O en unos 2, 3 años. Pero le aseguro, hermano, que no falta mucho. ¿Por qué? Porque las señales están cumplidas. Y principalmente la que más muestra a Jesucristo y Pablo es la tibieza. La tibieza, hermanos, es sinónimo de apostasía. Y ese es el problema. ¿Cómo estamos en ese estado? Hermano, el tiempo de cambiar es hoy. Porque mañana puede ser demasiado tarde. Considera su estado, hágase su autoexamen y por el amor de Dios, ámese y busque su relación personal con Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Cerremos nuestros ojos. Vamos a inclinarlo. Cerremos nuestros ojos, hermanos. Vamos a hacer una oración. Señor y Padre nuestro, te doy gracias